cuando enganché justo ahí la publicidad que era los lunes 7:30, dije, bueno, 7 a las 7 me engancho. Y bueno, no sé, en realidad soy licenciada en comunicación social, pero hace poquito que estudio psicología, estoy en tercer año. Y bueno, me copa la corriente. En realidad en nuestra facu, desde el segundo año tenemos muchas materias que están orientadas desde la CAN, eso también está como bueno, desde el segundo año, todo lo que son las evolutivas y demás. Psicopatologías están todas como de esta mirada, entonces bueno, me copó por ahí. Bueno, yo soy María Paz, soy psicóloga. Creo que es importante poder tener espacios donde podamos pensar, estudiar y las partes con las que uno le ponga onda. Así que estar comprometido con los proyectos. Así que bueno, me pareció muy interesante este grupo por eso, porque los chicos que han organizado el taller están muy comprometidos, así que bueno, creo que está bueno poderlos escuchar y poder aprender y sumar y aportar a un grupo de dinámica. Así que bueno, se enganchó otra vez la ronda. Bueno, te dejo volver a presentar, pero ahora con un color. Bueno, entonces vamos arrancando. Si alguien más se suma, nos interrumpirá. Bueno, hay que decir algunas cosas, digamos, antes de empezar. Algunas cosas que hemos estado pensando juntos como para proponerles, digamos, para plantearlo. Primero que nada, antes de comenzar, quisiera agradecer la Paz, porque a ella en particular y a todo el centro, porque nos facilitó el espacio para poder trabajar cuando otros lugares no nos facilitaron. Así que eso es genial y te lo agradecemos mucho, porque sin el apoyo de ustedes quizás no podríamos estar trabajando. Tenemos la plaza. Eso para empezar. Y después, bueno, algunas consideraciones que con los compañeros pensamos como para que se entienda claramente qué es lo que vamos a hacer acá, ¿sí? Empecemos por pensar lo que no vamos a hacer acá. Seguramente lo que no vamos a hacer acá es establecer un tipo de enseñanza en el cual se transmite un conocimiento previamente adquirido, ¿sí? Aunque yo en realidad no soy partidario de que en psicoanálisis todo vale y todo está bien y claro, eso lo podríamos pensar. No me gusta a mí plantear este tipo de ideas. Por otro lado, pienso que es muy importante que se puedan armar grupos que tengan una lógica horizontal, como este, ¿sí? Por supuesto que en el grupo habrá algunos compañeros que sepan más, otros compañeros que sepan menos. Los que sepan más vamos a tener que tolerar un poquito el hecho de estirar unos minutos para explicarle un poco a algunos compañeros que sepan menos, y los que sepan menos vamos a tener que tolerar cuando a veces haya cosas que no entendemos, y por más que nos las expliquen una y otra vez tampoco la entendamos, ¿no? Pero es parte de formar este grupo y de darse cuenta que en realidad acá no es que hay una persona que venga a enseñar cosas, sino que vamos a charlar un poco en torno a lo que vamos leyendo. Y en ese sentido, para nosotros sería importante plantearles a ustedes que sabemos que la situación no es fácil, digamos. Sabemos que en general no se espera mucho que nosotros hablemos también, más bien se espera que nosotros escuchemos. Entonces, obviamente sabemos que es una práctica que hay que ir practicando de a poco, ¿sí? A medida que nos vayamos juntando, irá saliendo. Pero bueno, lo primero que queremos transmitirles es eso, que acá la lógica es horizontal, no hay nadie que sepa más que otros y no hay opiniones autorizadas, ¿sí? Ustedes saben que Lacan tiene una teoría muy fuerte sobre la autorización, de quién está autorizado a hablar y quién no, en relación a la lógica del autor. Entonces, una de las cosas que a mí me planteaba fervientemente, que ahora seguramente va a desarrollar un poco más, es el hecho de que eliminemos de este grupo por lo menos la lógica de la autorización. Alguien que está autorizado a hablar y otro que no, ¿sí? No hay argumentos ad hominem, acá lo que se discute son las ideas, y una idea puede ser muy buena aunque provenga de alguien que no sabe nada, y una idea puede ser muy mala aunque provenga de alguien que sabe un montón de cosas, ¿sí? Entonces, lo que queríamos era extender un poco al resto, a otros colegas, el trabajo que nosotros hacemos en torno al seminario 7, que lo hacemos en un espacio reducido, que lo empezamos hace un tiempo y se dio una dinámica interesante, y básicamente lo que queremos es que compartan con nosotros esta forma que tenemos de pensar el psicoanálisis, y si les gusta, que se queden. Un par de cosas más, y ahora les cedo la palabra si quieren decir algo. En esta primera etapa, digamos, para probar, vamos a trabajar seis
6 lunes. ¿Sí? Vamos a trabajar 6 lunes, después vamos a hacer un pequeño receso a fin de año y si ustedes quieren, si la cosa funciona, si quieren seguir, el año que viene retomamos y seguimos quizás con otro texto. No tenemos también la intención de ir rápido y terminar, más bien tenemos la intención de que tomamos el tiempo que se necesite hasta que todos más o menos entendamos de lo que estamos hablando, pero sí consideren que para empezar, digamos, esta primera parte del proyecto son 6 lunes en total que nos vamos a reunir. Les cedo la palabra si hay algo más. Bien, sí, yo quería aclarar esto que recién comentaba Juanma acerca de pues, por qué la dinámica. Para ser claro y sincero, si bien la idea es una idea nueva esta, pero surge a partir de cómo la propuesta fue no autorizada por un lugar. Porque para que esa propuesta fuera autorizada por la facultad exigía que un profesor, si no me equivoco, titular o de cierto mayor trayectoria, jerarquía, poder, como quieran decirle, fuese el que impartiera y un poco supervisara y quien también supuestamente controlaría por dónde va la cuestión. Y bueno, a partir de ahí el juego con lo autorizado y lo no autorizado entendiéndolo como un trabajo de autor, que es justamente lo que no queremos que suceda, porque todas las voces van a tener el mismo valor. ¿Y cómo hacer para que eso ocurra? Justamente a partir de un trabajo colectivo, sin firmas. Este no es el taller de tal, este es un taller de lectura, un espacio grupal, por eso también la dinámica de la cuestión redonda, ayuda a la mesa, que no tenemos, pero que estaría ahí, en su imaginación, estaría ahí. Porque a partir de esta horizontalidad vamos a empezar a hablar, vamos a empezar a discutir, vamos a empezar a debatir qué es lo que estamos buscando que suceda. Acá no hay un cronograma de lectura que dice hoy, primera clase, 15 páginas. No, sino la idea es que se vayan tocando puntos, se vaya leyendo de ustedes, inquietudes, dudas, o algo que escuchen por ahí con lo que no estén de acuerdo, pueden expresarlo. Que cada uno vuelva a retomar eso que por ahí la facultad tanto pisó. Esa idea de que uno en realidad no sabe, que necesita muchos años, que es más, uno necesita ser viejo para recién estar autorizado y poder hablar. Es una cuestión de imaginación. Mientras más viejo, más sabio. O usar el van, o puedes Sí, bueno, un montón de cosas, obvio, sí, ser viejo te implica poder usar el diván, saber cuándo tu paciente va a usar el diván, supervisar a los demás, cobrar más caro. Bueno, eso sobre todo. Eso sobre todo. Cuando uno está en el último trayecto de su vida es cuando más caro tiene que cobrar. ¿Sí? Esa es la idea que se transmite por lo general. Pero bueno, también esta cuestión de que el tipo da por, y no por conocimiento, y no por el saber que pueda transmitir, sino por el lugar en que está, por una cuestión impuesta. Entonces la idea es destituir eso. Y la forma que hemos elegido es la de la horizontalidad, la de la mesa redonda, la de todas las voces valen igual. Por eso esto no es un trabajo de autor lo que vamos a hacer, sino una producción colectiva. Y para que esa producción colectiva sea efectiva, necesitamos que hablemos todos. Obviamente, como bien decía Juanma, algunos podrán estar un poco más avanzados en la lectura, otros no. Pero la idea novedosa es que todos en algún momento no supieron. Y si uno no hace algo, se va a quedar en eso. El otro siempre va a saber más. Y más. Y más. Porque el otro siempre sabe más. Bueno, la idea es una mentira, porque bajo esa lógica eso sería infinito, ¿sí? Bien. Me sumo a esa idea con otra, y es como la invitación a discutir las ideas. A veces he percibido que por ahí discutir con el otro alguna idea implica como pelear con el otro, como, no somos del mismo bando, listo. Entonces pienso que está bueno proponer acá como esto, discutir ideas, o sea, no lo pienso así, no estoy de acuerdo en que después de acá cerramos puertas, salimos y podemos tomarnos una cerveza o podemos seguir hablando de otras cosas. Creo que trabajar sobre esa lógica permite
quizás el otro no va a estar tan de acuerdo, no le va a gustar tanto, y creo que el punto sería eso, animarse a hablar, a decir, a establecer, a relacionar, y que después esté todo bien. Lo que vamos a hacer es justamente discutir ideas, pensar, reflexionar, no sé, establecer relaciones, algo que por ahí en la facultad o en otros grupos, bajo esta lógica que dice Dani, uno no se anima porque no, lo mío no va a estar tan bueno, o no, qué tal si después me miran mal, o qué tal si después ahí yo quedo mal. Entonces en ese punto es como quitar el referente. Lo que se establece acá es esto, la palabra. Y cuando hay palabra ya no se establece esto de quién lo dijo, qué se dijo, cómo se dijo, sino como lo que se dijo, eso se dijo. Entonces me parece bueno que podamos pensar e iniciar el grupo también a partir de esta premisa, para animarnos sobre todo. Sí. No sé si alguien quiere aportar algo más. Bueno, y ya podríamos empezar a discutirlo justamente. Podemos discutir esto también. Empezar a hablar un poco, no sé si ustedes han notado esta cuestión, pero yo lo he visto que uno sale a la facultad y sale como apretado, o sea, no puede caer en el sentido como que uno mucho no sabe, no sé qué hacer, uy, esto no sé, uy, esto qué miedo. Y, uy, el diván, bueno, no, dentro de 20 años, cuando te sea canoso, evidentemente ahí sí lo voy a poder decir al paciente, paso de diván y festejar en silencio. Pero la idea es que, bueno, no sé si ustedes lo han visto, si lo, en nuestra lógica sé que hay gente de otra universidad, me gustaría por ahí también escuchar eso, antes de empezar, así vamos poniéndonos al día con estas cosas. Yo particularmente, yo vengo de la facultad de la Concagua, bueno, conozco varios. Yo sí creo que sobre todo en la línea psicoanalítica lo que pasa es que repetimos un discurso, repetimos un cuento de acuerdo a los profesores. O sea, y sigue la facultad como que siento que cada vez está más rígida en solamente ese discurso y no se posibilitan otro tipo de lecturas de otros autores y cualquier autor que se pueda leer más allá de Lacan es todo interpretado desde una única visión lacaniana que tienen 4 profesores y que dirigen todo el resto. Entonces me parece que hay muchas cuestiones que se pueden ir incorporando y que no se consiguen. Y me pasó eso cuando me vi haciendo la tesis, por ya recibía, como seguir repitiendo el discurso. Y es como no poder ahondar como desde la profundidad o de un pensamiento inclusive mucho más crítico, más enriquecedor. Entonces como esta idea me gustó. Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí. Sucede. Tal cual. ¿Alguien más? Gracias. Valentín. Bueno, todos. Y todos. Mira. Bueno, no sé. Bueno, ¿Les parece que comencemos? sí, van a ir saliendo cuestiones a medida que avanzamos. Sí, Lo último, nada más, antes de ya arrancar con el texto como tal. También hay una propuesta concreta de trabajo. Es decir, para que el trabajo pueda ser serio, es decir, en serie, una de las cosas que se nos ocurrió proponerles es que pasando cada una de las reuniones haya alguien que se encargue de más o menos dirigir los puntos de la lectura. Dirigir no significa que son los únicos puntos que se van a trabajar, ni mucho menos, simplemente decir, bueno, yo preparé la lectura de una forma un poco más seria y los puntos que me parecieron importantes son, por ejemplo, este punto no lo entendí, esto me parece importante aunque no sé de qué está hablando, ¿sí? Entonces, por ser la primera vez, yo me propuse para dirigir esta vez. Y a partir de la próxima, bueno, al final, si quieren, antes de despedirnos, proponemos quién tiene ganas de tomar la posta a la siguiente y así iremos pasando. En el mismo sentido de lo que decía Dani recién, ¿no? Para generar que no haya esta idea de, este es el que dirige el grupo, ¿sí? Así que bueno. Puede ser más de uno. Sí, sí, obviamente. Equipos. Puede ser un grupo, puede ser un equipo, sí. Sí, que incluso no hace falta que en la semana trabajen y se junten, sino como yo leí y marqué esto, bueno, y haya también otra persona que ocupe también esa función. ¿Ok? ¿Les parece bien? Digamos, no hace falta que lo hagan, si no quieren, no. Acá es que se animen. Bueno, entonces vamos a arrancar con el texto. Es un texto tremendo incluso para hablar de este tipo de cosas de las que estábamos planteando, ¿no? Así que
seguramente no es casualidad. Yo marqué algunos puntos. Lo que me pasa a mí es que, digamos, termino marcando puntos y después tengo que leer todo el texto delante de ustedes. Pero bueno, hay algunas partes que iré leyendo separado, y los que ya me conocen saben, yo lo que hago es leer, explicar, leer, ¿no? Como para ir viendo si podemos ir armando una sinergia entre todos sobre la cuestión, y después volver a leer la cita para ver si después de todo lo que ya hemos discutido tiene un poco más de sentido. ¿Sí? Y les voy a ser muy sincero, estas cosas pasan siempre, ¿no? Pero bueno, yo llevo 10 años leyendo este texto, hace 10 años que lo leo. Y esta vez que lo volví a leer para que lo charláramos hoy, me di cuenta que durante 10 años lo había estado leyendo mal. Es algo genial, porque no sé cuál sea la modalidad en que ustedes operan con la obra de Lacan, que es una obra muy particular, no es cualquier autor, ¿no? Entonces, la forma en la que yo opero, y es la que yo recomiendo también para todo el que lo quiera hacer, es el de leer una y otra vez. Una y otra vez. Quizás no todo el texto. Por ejemplo, yo lo que hice para hoy fue separar el punto 1, que calculé que era más o menos lo que íbamos a trabajar, y lo leí, y lo volví a leer, y lo volví a leer, y lo volví a leer. ¿Sí? Yo siempre opero en la lógica de volverlo a leer y encuentro cosas nuevas cada vez que lo vuelvo a leer. Solo que esta vez encontré que todo lo que había leído antes está equivocado, ¿no? Y calculo que a ustedes pasó más o menos lo mismo, porque de cosas que he escuchado de colegas y de cosas que he buscado, por ejemplo, en internet, en YouTube. Yo estudio mucho por YouTube, por ejemplo. Entonces, cosas que he buscado en YouTube sobre el texto dicen precisamente lo que yo había entendido antes, que es precisamente lo que yo hoy creo que está equivocado. Así que bueno, para mí es todo un desafío plantearles un poco lo que descubrí, porque es un texto completamente novedoso, aunque llevo 10 años leyéndolo. Así que lo vamos desarrollando entre todos, ¿les parece bien? Bien. Quisiera empezar por la primera frase. Entonces la leo y después la discutimos, ¿sí? ¿Quién analiza ahora? 1. Que un análisis lleve los rasgos de la persona del analizado es cosa de la que se habla como si cayese por su propio peso. Pero al interesarse en los efectos que éste tendría sobre la persona del analista, se pensaría estar dando pruebas de audacia. Lo que yo me di cuenta es que el punto 1, yo lo había leído como Lacan planteando una propuesta de quién analiza hoy. Y lo que me di cuenta el otro día es que todo el punto 1 en realidad es una crítica a quién analiza hoy. Quizás para algunos de ustedes es muy evidente, para mí fue muy novedoso en ese momento. Es una inversión total. Entonces yo los invito a que analicemos cada uno de estos puntos siempre en el contrapunto de que él plantea lo contrario. ¿Entienden? Es el problema de la argumentación de Lacan. Sí. ¿Pero cómo fue la primera vez? Como manera de entenderlo la primera vez. Yo pensaba que Lacan hablaba sobre quién analiza hoy, criticaba un poco a los post-Freud. Yo tenía el mismo discurso que tenemos todos. Lacan viene a retomar el camino de Freud porque los post-freudianos han errado el camino. Y entonces Lacan quiere hacer un retorno a Freud para volver a la verdadera letra de Freud. ¿Es eso lo que les han dicho más o menos? Sí. A mí también. Estamos todos de acuerdo. Entonces yo lo leía en clave de eso. La leía en clave de, bueno, ¿cuál es la crítica de Lacan a los post-freudianos planteada desde un aspecto clínico, digamos? Y lo que me di cuenta es que no. En realidad es como una doble negación. Y es el problema argumentativo más importante que yo encuentro siempre en Lacan. Que Lacan, cuando va a plantear un tema, plantea el estado de situación del tema, quizás por una clase entera de seminario, por ejemplo. Entonces, claro, si vos no te das cuenta que eso es solamente un planteamiento del estado de situación del tema, podés llegar a pensar que esa afirmación es de Lacan. Entonces, ya ahí empezaste el seminario al revés. ¿Entienden? Entonces, claro, ¿cuál es el problema? La extensión y los cortes que uno elige. Sí, que incluso siempre establece como no es esto, no es esto, no es esto. O sea, como casi que al final después termina diciendo es Claro. tal cosa. Y generalmente sirve con eso, es preparar el tema de como mostrar la situación actual,
pero de una manera tan enroscada que uno piensa Claro. que es eso, ¿no? Y cuando ya llevas 3 páginas leyendo, ya ni siquiera te acordás que es el planteamiento de la situación del tema. Llega un punto donde vos pensás, bueno, Lacan dice tal cosa. Entonces, esta frase es exactamente igual. Lacan dice, ¿no?, que un análisis lleve los rasgos de la persona analizado es algo de lo que se habla como si cayese por su propio peso. O sea que todos suponemos que un análisis tiene por característica los rasgos de la persona que es analizante de esa situación. Y después dice, pero al interesarse en los efectos que éste tendría sobre la persona del analista, se pensaría estar dando pruebas de audacia. Girar la cámara y enfocarla hacia el analista ya es un movimiento más audaz. Que de hecho me parece que es el movimiento audaz de siempre de Lacan. O sea, yo creo que todos los descubrimientos de Freud giran en torno a los pacientes. Y toda la enseñanza de Lacan gira en torno al analista. Como la idea de resistencia, por ejemplo. Esa entre muchísimas más. Pero si vos te fijás, en realidad, siempre lo que está planteando es, bueno, ¿y qué es el psicoanálisis? ¿Qué dicen los escritos técnicos de Freud? ¿Cuál es la ética del psicoanálisis? ¿Qué es la relación de objeto en psicoanálisis? ¿Cómo opera la identificación? Pero siempre desde ese lado, desde el lado del analista. Como si lo que pusieran en el banquillo de los acusados fuera el analista. En cambio, Freud, al que pone en el banquillo de los acusados, siempre es el paciente. De hecho, la resistencia siempre es del paciente. Siempre. No hay, y si no lo estás haciendo así, es prácticamente un error técnico que proviene del paciente, ¿no? En cambio, Lacan es una inversión. Y esa inversión es difícil incluso de pensar para empezar a leer el texto. Porque nadie te explica que esto es el psicoanálisis al revés. Hay un seminario que es el seminario 17. El embed del psicoanálisis. Esa es la traducción que decidió Paidós. Yo propongo una más, algo así como el psicoanálisis al revés. ¿Y cómo es la otra? Yo he leído dos, el embed del psicoanálisis Y el reverso. y el reverso. El reverso. Creo que el reverso es la de Paidós. El reverso es la de Paidós, sí. Y el embed es la otra. Claro. Que, bueno, el embés es lo mismo que decir que el psicoanálisis fuera el revés Claro. y esto fuera el embés, ¿no? Entonces, Claro. es una inversión. Ya con esa clave de lectura te cambia todo el mundo. Porque partir de la idea de que Lacan es una continuación de Freud te lleva por un camino. Partir de que Lacan es lo contrario al sentido de Freud te lleva por otro camino. No creo que ningún camino sea superior ni mejor que el otro, pero todos pueden coincidir conmigo en que te quedan dos psicoanálisis muy distintos, ¿entiendes? O sea, te quedan dos Lacanes muy distintos. Un Lacan freudiano y otro Lacan que va completamente para otro lado y genera fenómenos clínicos complicados. Entonces, bueno, eso es lo primero que yo quería comentar de ese punto. Porque yo había pensado que se trataba de Lacan diciendo, claro, hay que dar vuelta a la cámara, apuntar al psicoanalista, y en realidad me di cuenta que no, que eso ya está planteado en el psicoanálisis post-freudiano. Y eso se llama contratransferencia, ¿no? Pero ¿cuál es el verdadero problema que yo noto en la idea de contratransferencia? Que es el mismo problema que noto siempre en todo Freud. Ok, sí, hay sentimientos que el analista siente durante el tratamiento, los hay, pero ¿de dónde provienen? El paciente. Todo el análisis kleiniano, todo lo utiliza, no sé si están familiarizados con la clínica kleiniana. Yo sé que Lacan es como muy famoso, no sé si Klein es tan famoso, ¿no? ¿Más o menos? No. Hemos visto algo teórico, Sí. pero... Bueno, no importa, para el caso de lo que estamos hablando ahora no es tan importante más que piensen que ahí esencialmente se trata del análisis de la transferencia como un punto central. Es un análisis brutal de la transferencia, es decir, todo el tiempo se analiza la transferencia, se interpreta la transferencia. Y segundo, que hay algo que ellos dieron llamar contratransferencia. Claro, la contratransferencia es lo que el analista siente, si le da sueño, si le da miedo, si se aburre, si se divierte, pero todo eso está siempre relacionado con la proyección del paciente. Entonces, incluso la idea de contratransferencia está criticada en este texto de Lacan. Por ahí quería arrancar. Para que se den vuelta como tiene que ser otra vuelta de tuerca. Porque con una vuelta de tuerca no te basta, ¿no?
una vuelta de tuerca de pasar del paciente al analista no te basta si vos seguís pensando que al fin y al cabo lo que se hace el analista es lo que proviene del paciente. Me parece que la propuesta de Lacan es muchísimo más interesante. No, eso no nos toca hoy, porque hoy nos toca solamente el punto 1. Les tocará a alguno de ustedes que quiera prepararlo. Pero lo que claramente sucede en este punto número 1 es que Lacan dice, bueno, lo primero que habría que criticar terriblemente es la contratransferencia. Y después dice, pero eso no es lo que nosotros queremos hacer. Miren, sigo en la misma página, ¿no? Tengo algunos puntos resaltados, yo lo voy diciendo y lo vamos charlando. Contratransferencia, contribuyendo a enmascarar su impropiedad conceptual. ¿Sí? Estoy siguiendo más o menos. Es decir, como si el concepto de contratransferencia fuera impropio conceptualmente. Bajo el nombre de psicoanálisis, muchos se dedican a una red. Hasta ahí llega la lectura lacaniana del texto. Hasta ahí llega la lectura lacaniana. O sea, los colegas lacanianos leen el texto y dicen, a ver qué dice Lacan. Bajo el nombre de psicoanálisis, muchos se dedican a una reeducación emocional. Claro. Y no hay que reeducar al paciente. Y hasta ahí llega el análisis de los colegas. ¿Entienden? Porque suponen que lo subversivo del texto es eso. Pero está bien, yo también lo supuse por 10 años, ¿entienden? Lo que les trato de decir es que hoy supongo que es otra cosa lo subversivo del texto. Me parece que hasta ahí es donde llega el desarrollo de los colegas. Claro, no hay que reeducar emocionalmente al paciente, hay que dejar que hable, por eso las neurociencias son muy malas y por eso las terapias conductuales son lo peor que puede haber, porque la subjetividad, bla, 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 todas esas cosas que siempre dicen los lacanianos. Y no digo que esté mal, lo que digo es que bajo esa figura que es tan evidente, es tan burdamente evidente, que todos vamos a estar de acuerdo. O sea, todos están. A ver. Todos podríamos estar de acuerdo en que el psicoanálisis no se trata de una reeducación emocional del paciente. Sí. Ese no es el efecto que genera Lacan. Lacan no te genera el efecto de sí. Lacan genera el efecto de cómo. Y eso apenas me di cuenta. Pero bueno, voy a tratar de compartirles eso un poco el día de hoy. Entonces, siguiendo la idea de la contratransferencia, Lacan la critica y tal, y está buenísimo criticar la contratransferencia, no digo que no, me encanta, pero este es el punto al que yo quería llegar. En esa misma página, en el penúltimo párrafo que aparece, dice, la contratransferencia, ¿sí? ¿Están ahí todos? Fíjense, la contratransferencia, porque es más allá donde se encuentra desde ese momento la impostura que queremos desalojar aquí. O sea que Lacan no quiere atacar el problema de la contratransferencia, quiere atacar otro problema, que es el de la impostura. ¿Saben lo que es una impostura? Como un armado. Una Lo que se fachada. impone. Exacto, algo que se impone, algo que uno, Algo así. como lo que vos decías del aplastamiento, Sí. algo que no sé si impuesto y uno dice, ok. Entonces, fíjense, para mí ahí está el desarrollo. ¿La contratransferencia es un problema? Sí, es un problemón. ¿La reeducación emocional del paciente? Sí, también. ¿Las neurociencias son malas? Sí, son lo peor que hay en el mundo. Pero, Lacan no viene a criticar otras disciplinas. Eso ya lo hace cualquier psicoanalista. ¿Entienden? Cualquier psicoanalista critica las neurociencias. ¿Les ha tocado ver psicoanalistas criticando las neurociencias? Lo estoy hablando de los puntos, ustedes digan, porque yo veo que todo el tiempo, en una época, pero exclusivamente las neurociencias no me acuerdo. ¿no? Es que últimamente, Sí, hay líneas cognitivo-conductuales. pero es que ha habido modas. Ya, bueno. En una época le pegaban a los conductuales. Ahora las neurociencias. Ahora en una época fueron los humanistas también. Ajá. ¿Se acuerdan? Sí. No, esas terapias que son charlatanería. No como la nuestra no es charlatanería. Bueno, entonces, está buenísimo criticar la neurociencia, yo no digo que no. Lo que digo es que Lacan apunta aún más allá, donde se encuentra desde ese momento la impostura que queremos desalojar. ¿Entienden? La intención del texto de Lacan tiene una intención muy clara, y es desalojar una impostura. Algo- Sería como un engaño que tiene como una estructura de verdad. O sea, Pero no sé si es puede falso. pensar así. Entonces,
¿Ustedes les parece que sea necesariamente falso? Yo no creo que sea falso, yo creo que está impuesto. Como por eso se me surgió la palabra armado, como algo que se presenta y no sabemos si es verdadero. Parece ser verdadero. Yo creo que puede ser verdadero. Lo malo no es que sea verdadero o falso, es que es impuesto. Entonces, el día 1 te dicen, ok, bueno, el psicoanálisis es... Y ahí pónganle lo que quieran. Porque da igual. El problema no es la respuesta, sino responder a la pregunta. Entonces, creo que cualquiera que te diga el psicoanálisis es tal cosa, sostiene una impostura. Y creo que eso es lo que él quiere atacar acá. ¿Entienden? El problema del poder de la dirección de la cura, creo, esta es una hipótesis, después, en 6 semanas la podemos volver a charlar. Eso está claro en el siguiente párrafo. Ok. Bueno, pero pará, yo quería preguntar sobre esto de la impostura, que creo que me habilita preguntas, como por ejemplo, no solamente por qué, sino para qué, o cómo nace esa impostura que él dice, bueno, lo vayamos a desenmascarar. ¿Qué pasó? O sea, ¿o qué se dio? ¿O por qué se dio? Que termina apareciendo esta impostura, que creo que incluso se sostiene hoy en día, que es el tema de la vigencia que me preocupa. Porque es cierto, primero, ver esto, el texto, sí, he leído como una serie de ítems de lo que hay o no hay que hacer. Exacto. Entonces, bueno, y aparte, como sí, bueno, no hay que reeducar emocionalmente, hay que hacerse el muerto, El analista paga por... el analista paga. Claro, todo eso lo repiten, lo dicen. Eso también es impostura, Obviamente. pero a partir también de una mala lectura. Es que no. No sé si necesariamente es una mala lectura. Para mí hay otra lectura que también está de fondo los planteamientos políticos y problemáticos que tiene el psicoanálisis en el ejercicio del poder. Claro. Es Pienso decir, eso. vos podés quedarte con estos ítems de, bueno, ¿quién dirige la cura? ¿El analista o el paciente? El analista, dicen todos los chicos. 10, muy bien, 10, 10, 10. No sé, o sea, a mí me parece que Lacan lo que siempre hace en este tema, y que quizás es lo subversivo, es como justamente hablar sobre los problemas políticos que tiene el psicoanálisis. O sea, yo lo pienso de esa manera. O sea, no sé si lo otro es verdad o es mentira, pero justamente quizás eso, lo rígido o lo que es impuesto, ese discurso, como decía vos, creo que decías, como algo que se repite, se da por sabido, o sea, que esas cosas son así, justamente me parece que lo que se intenta es atacar ese problema, es plantear, es desalojar de ahí eso para hablar de otras cosas. Exacto. Pero yo creo 2 cosas de esto que dicen. 1, no creo que haya un discurso más verdadero que otro, solo creo que hay uno que gana y otro que pierde. 2, sobre lo que vos decías, pienso que sí, pero la mayor ironía es que, imagínense presentar un texto donde se quiere revelar el problema político y sea utilizado precisamente ese texto para sostener el problema político. ¿Entienden? Es la ironía total. Es el fracaso más terrible de todos los fracasos que tuvo Lacan. Sí, quizás no es que se atienda, que es una lectura más conveniente para sostener esto. Es claro, pero es como si vos agarraras, lo diluís en agua Claro. y decís, bueno, ok, Lacan 3. La dirección de la cura. Pero ¿por qué es más conveniente? Yo eso no tengo respuesta. Me parece por el hecho de sostener esta idea política acá en Mendoza de 4 psicoanalistas que manejan un discurso que se repite en ese sentido, me parece. Sí, creo que también como que todo esto me surge como si fuese una posición como más cómoda que tranquiliza. Como seguir esta línea y todo es algo que lo sentimos como coherente, no sé si coherente, como algo, me da la sensación como algo completo, algo que me tranquiliza y que puedo ir por ahí. En cambio yo creo como que lo que trata de decir es como incomodar, una pregunta incómoda, romper, y también implica, yo pienso como responsabilizarse como psicoanalista, como el posicionamiento, no solamente que queden en el otro, sino yo qué hago con todo esto, como me surge eso. Sí. Yo estoy completamente de acuerdo. Y para mí esos son los 2 fracasos de Lacan, de toda la enseñanza, no solo de este texto, de toda la enseñanza de Lacan. Es decir, la posibilidad de ver si se puede conmover el psicoanálisis, fracaso total, el psicoanálisis no se conmovió. No solamente no se conmovió, se lo comió a Lacan y lo planteó como una teoría para sostener este problema. Y segundo, no hay un psicoanalista que quiera agarrar un libro que no sea los libros que hay que leer. Porque esos libros se venden como pan caliente. El problema son los otros libros.
Entonces, yo pienso que si esos eran los dos objetivos, fracasó rotundamente en los dos. ¿Ibas a decir algo? ¿Ah? Estaba suspirando. ¿Dónde me vine a meter? ¿Alguien tiene algún punto sobre esto o leo la siguiente página que decía? ¿No? ¿Seguro? ¿Todavía no? Y si es por eso, oración por oración, te diría que lo hablemos. Es que yo no quería caer en ese punto, pero sabía que iba a caer. Pero por ejemplo, acá cuando estamos hablando de contratransferencia, dice, contribuyendo sin duda a enmascarar su impropiedad conceptual, 2 puntos. Piensen qué testimonio damos de elevación de alma al mostrarnos en nuestra arcilla como hechos de la misma que aquellos a quienes amasamos. Es brutal esa frase. Yo la salté a propósito para que nadie me lo preguntara. Clásico. Porque eso sí ya es terrible. ¿Quieren que discutamos ese punto? Sí. ¿Lo podrías leer de nuevo un poquito más despacito? Y lo vamos ordenando. Primero lo ordenamos todos hasta que lo tengamos y ahí lo analizamos. Por favor, otra vez. Piensen qué testimonio damos de elevación de alma. Ahí está. O sea, ¿qué testimonio se daría de una elevación del alma si Al mostrarnos en nuestra arcilla como hechos de la misma que aquellos a quienes amasamos. a quiénes amasamos? Así es, de la misma arcilla. Entonces, ¿qué está tratando de decir Lacan? Que si nosotros decimos que estamos hechos de la misma arcilla que el paciente, damos una ¿qué? Una buena sensación de que... De elevación de alma. Claro, como de una especie de superioridad moral. Es que esto también era muy fuerte en la época de los kleinianos. La idea de que uno de los finales de análisis, por ejemplo, era identificarse con la figura del analista. Bueno, en Freud también se da Sí, claro. Sí. se da- Bueno, incluso actualmente. ¿Ah, sí? Sí. O sea, A la mañana personas que, mencionamos. Sí. a ver, no es que esté establecido, pero sí como personas que se analizan con determinada analista y vos ves, son parecidos. Y empiezan a hablar igual. Sí, claro, o hablan igual, o no sé, o peinados, eso se ve. No digo que pase siempre, pero digo que a veces sucede. Peinado también. Sí, también. Sí. Pero bueno, volvemos a la frase entonces. ¿Qué está diciendo Lacan entonces? ¿Que no somos de la misma arcilla que los pacientes? Yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer frente a la frase. A ver, leémoslo. Por favor. Piensen qué testimonio damos de elevación de alma al mostrarnos en nuestra arcilla como hechos de la misma que aquellos a quienes avanzamos. Igual dice, claro, piensen. O sea, no sé si se posiciona. Igual estaría bueno leer la versión anterior del metal, porque ahí habla de, digamos, de la impropiedad conceptual al término contratransferencia. Pero entonces, ¿qué significa? Para mí esa frase es muy problemática. Lo fue desde la primera vez que lo leí. Estaría bueno leer la oración anterior a esa frase. Claro, porque viene hablando de la contratransferencia. Bien. ¿Lo leo yo o lo lees vos? Dice, tal es por lo menos lo que justifica el estremecimiento que nos recorre hasta las expresiones de moda referentes a la contratransferencia, contribuyendo sin duda a enmascarar su impropiedad conceptual. Piensen que Espera. Entonces, contratransferencia es eso, ¿no? Que las cosas, que la transferencia que el paciente deposita sobre nosotros genere ciertas cosas en nosotros. ¿Podemos estar de acuerdo en esa idea? Sí. Eso sería contratransferencia. Entonces, quizás eso se relaciona con la idea de las arcillas. Así como está la transferencia de uno hacia el otro, está la contratransferencia, como con una relación recíproca. Exactamente. Y a mí la frase que me sigue dando vueltas, que es la que quiero que analicemos, es ¿qué testimonio damos de elevación de alma al mostrarnos así? ¿Entienden? Pero para mí hay varios puntos donde se puede pensar. Primero, tenemos que tener el alma más elevada. ¿Y como qué sería tener el alma elevada? Sí, Crecimiento. Haber ya pasado por tu análisis. Claro. Para Ya haber poder interpretado ayudar a el otro Edipo. a poder crecer. Claro, yo voy a... O buscar su propio bienestar. Yo creo que tiene que ver de nuevo con lo que hablamos al principio de las relaciones de poder.
todo esto que hablábamos en relación a la facultad, en estos 4 analistas conocidos y que no se posibilita esto lineal, creo como que acá también se ve esto. ¿La evasión del alma no tiene que ver con el sujeto supuesto a saber de alguna manera? Yo pienso que sí, pero lo que te rompe o sea, a mí lo que me rompe la cabeza es la segunda parte. Como si Lacan estuviera criticando la idea de las arcillas, ¿entienden? Como si Lacan estuviera criticando que ellos y nosotros estamos hechos de lo mismo. O sea, que entonces podríamos llegar a pensar que él está diciendo que no estamos hechos de lo mismo. Sí, ustedes dicen sí con mucha naturalidad, pero a mí me rompió la cabeza pensar esa idea. Habla de un estremecimiento que recorre frente a eso que está de moda con respecto a la transferencia. O sea. Sí, sí. Estremecimiento, casi por no decir asco, como claro. nos genera mucho malestar esta idea. Claro, a mí me remite un poco a la idea de las orientaciones humanísticas, quizás más, en cuanto a mostrarse en empatía, Exacto, quizás, ¿no? sí. Bueno, es lo que Sí. dice después con la reeducación emocional. Claro. Tiene que estar relacionado. Entonces, Está hecho para romper la cabeza. la idea sería, bueno, yo que ya pasé por este proceso, por mi proceso, que es un poco la idea del análisis personal. Yo que ya atravesé por mi análisis personal, ahora sí ya estoy habilitado para escuchar a otro que pobre él sigue sufriente, Claro. porque bueno, está bien, se analizó. No se pero- conoce. Claro. Entonces, para mí, hay dos problemas. Uno, el que vos planteas el sujeto supuesto saber, y dos, la idea de que entonces están hechos de materiales distintos. Hay toda una tradición humanística que no podés aceptar esto jamás. ¿Entiendes? Lo que está diciendo es que ustedes y sus pacientes están hechos de cosas distintas. No son lo mismo. Es una idea fuerte. Porque la función, claro. Obviamente. Obviamente. Porque si lo planteamos como un ser, ahí se presta para esta interpretación soberbia. Sí, sí. Estoy completamente de acuerdo. Sí, imagínate, el analista que va a su analista y le hace cuántas ya tengo que tener. Y en cambio la cuestión de las posiciones, de los lugares, digamos, elimina ese problema. Porque uno puede estar o salir de cualquier lugar, de cualquier posición, en cualquier momento. Entonces ahí no hay problema. Seguimos con esto. Sí, El próximo punto marcado, lo leímos. ¿Qué hacemos? sigamos. Sí, sigo yo. Lo siguiente que marqué es el problema, digamos, ya salteando esto, volviendo a lo del poder, de la página 560. Justo antes del punto 2, creo que ahí está la idea de qué es lo que se va a tratar de mostrar. Dice, pretendemos mostrar en qué la impotencia para sostener auténticamente una praxis se reduce, como es corriente en la historia de los hombres, al ejercicio de un poder. ¿No? Entonces yo pienso que más allá de la crítica a la contratransferencia, me parece que lo que él realmente, la impostura que él quiere desalojar es precisamente esta idea. Que como nos ha mostrado toda la historia de la humanidad, cuando alguien no es capaz de sostener auténticamente una praxis, esa praxis se reduce a un ejercicio de poder. Entonces pienso que lo que está diciendo Lacan es que el psicoanálisis, al no poder haber sido sostenido auténticamente como praxis, ha sido reducido a una práctica de poder. Sí, y yo creo que eso es lo que decía Eva con respecto a esto de tranquilizante. Como que quizás reducirlo a eso tranquiliza. Porque si no tenés que estar constantemente lidiando con sostener auténticamente esta praxis. Claro. Claro, ya está. Tiene Entonces, poder. como eso está establecido y ahí hay poder, Ya está. listo, me tranquilizo, continúa. El tema es que, digamos, no continúa auténticamente, sino que ahí se pierde. Sí, y la pregunta es si el psicoanálisis se puede seguir, o sea, si es una disciplina que soporta la lógica del poder. ¿Entienden? O sea, si el psicoanálisis, lo que trato de decir es, si el psicoanálisis convertido en una lógica de poder sigue existiendo, sigue siendo psicoanálisis. Claro, bueno, volviendo a lo que recién mencionaste, el seminario 17, el discurso del amo, o sea, una práctica de poder, el discurso amo, que es el reverso del psicoanálisis, Claro. o sea, justamente lo que no es psicoanálisis. O sea que entonces no sostiene, no se puede. Claro, no se puede.
Si el psicoanálisis se convierte en eso, entonces, si es el discurso precisamente antinómico, entonces no. Entonces, la crítica es, muchachos, quizás lo que estamos haciendo no es psicoanálisis. Sí, no me acuerdo el nombre, pero este seminario que es un discurso que no sea desemblante. El 18. O sea, justamente eso. Podría ser, sería posible que no sea desemblante, que lo que se diga genere eso, el semblante, la impostura. Claro. Es fuerte el planteamiento. Sí, yo creo igual que este pequeño párrafo en sí, ya uno podría empezar a descubrir ciertos efectos de la práctica del psicoanálisis como ejercicio de poder. Porque ¿qué tengo que hacer yo si quiero ser psicoanalista? Me voy a tener que someter, obviamente, si estamos hablando de un discurso amplio. Y sí. ¿Cómo aprendo psicoanálisis? Es que para mí todo el ¿Qué se va a esquema, enseñar del psicoanálisis? pero para mí todo el sistema está formado para eso. Estamos de acuerdo. Desde el hecho de que tengas que analizarte con cierta persona, porque sí, o que tengas que, porque sí, porque dice Freud, ¿no? Que es lo mismo que porque sí, que tengas que estudiar con cierta persona. No puedes estudiar solo, no puedes comprar un libro y leerlo. Y que tengas que supervisar tu práctica con otra persona. O sea, que yo vaya y te diga, che, mirá, le dije esto al paciente, y vos me digas, no, eso está muy mal. Eso no se dice. Claro. ¿Qué decir? Esto. Eso para mí ya, desde el vamos, plantea esto que vos decías. Que hay que admitir, me parece, no hay no poder, es decir, siempre ejercemos un poder, en cualquier relación interpersonal, me parece, ¿no? El tema es el cuestionamiento, justamente volver a la contratransferencia de cuestionar ese poder, qué clase de poder estamos ejerciendo sobre el otro, con el todo lo que se desarrolla. Y volver a Nietzsche también, ¿no? Porque ahí están como las bases filosóficas de todo esto, Nietzsche, Foucault, que son los que más se cuestionan el tema del poder, me parece. Digo, ¿no? Como un aliciente para sostener este discurso, me parece que es importante tener en cuenta eso del cuestionamiento de la filosofía constante. ¿Qué es eso? El cuestionamiento es la pregunta. Ahí está lo subversivo para mí. Sí, yo en eso coincido, pienso que toda la enseñanza de Lacan es eso. Es eso mismo, poner la pregunta sobre distintos temas. El tema de la ética, el tema de la técnica, el tema de... Pero pienso que no tuvo ningún efecto. Porque si tomás la crítica subversiva y la volvés a posicionar en el mismo lugar de poder para seguir ejerciendo poder en los demás, tiene la misma función. Claro, es una revolución. Volver exactamente al mismo punto. Igual también me parece que lo que dijiste recién, ¿se puede comprar un libro y leerlo solo? Y para cierta gente no, evidentemente. ¿Cómo? No entendí. Y lo que hablamos al principio, o sea, vamos a realizar un taller de lectura donde vamos a leer y no están autorizados a leer. O sea, si ya no estamos autorizados a leer, o sea, sacamos todo. ¿Qué te digo? No, si ni siquiera podemos leer. Ni siquiera podemos leer, no. Creo que esto, relacionado con, no está permitido cuestionarse una línea de lectura. Por eso no se da lugar. Sí, coincido. Entonces está claro y podemos leerlo ya, o sea, en algo que pasó hace 10 días. Hay un ejercicio de poder. Sí, yo coincido con él, o sea, es inevitable que no lo haga. No es evitable que, o sea, siempre va a haber un ejercicio de poder. Sí, pero se puede detectar, se puede descubrir, se lo puede señalar. Exacto, porque Sí, no señalarlo es naturalizarlo. Es que Y lo invisibilizás. Creo que con la crítica y, claro, y justamente poder pensar y poder darte cuenta hace que no quede sumido ahí, o sea, que puedas salir, puedas pensar algo distinto. De ahí la supervisión, ¿no? La necesidad de una supervisión. Cuestionarse a uno como analista. Me parece que ese es el kit que marca esa diferencia. Es que depende. Porque la supervisión, digamos, la idea de cuestionarse uno como analista me parece buenísima. La idea de que tengas que pagarle mucha plata a ciertas personas para poder hacerlo, ahí ya la cosa se pone medio, ¿no? Es decir, yo pienso, justo de lo que decías,
pienso que en mucho el proyecto de Lacan es atacar ese problema. Entonces, por ejemplo, el cártel es una forma de atacar ese problema. Ok, que fracasó, obviamente fracasó, pero era una forma. El pase era una forma de atacar ese problema. ¿Entienden? Del problema del que autoriza, ok, ahora sí puede ser psicoanalista, pero todavía no. A partir de tal día, entonces ahora sí. Y Lacan plantea que es anti-iniciático de alguna manera en el psicoanálisis porque nunca hay un otro que te pueda habilitar, es decir, si no estaríamos cayendo en lo mismo, de alguna manera. Pero vos no sentís que hay un montón de otros que habilitan. Sí, por supuesto. Claro. Que los hay, los hay. Es más, yo no sé, hasta me atrevería a decir como estamos en confianza. ¿Hay algún otro que habilita? O sea, ¿hay alguna institución, grupo, sociedad, en algún país del mundo donde no se jueguen estos valores de, bueno, ¿cuánto tiempo llevamos en análisis? ¿Y con quién estás supervisando? Y para que alguien pueda decir soy analista o no soy analista. Yo no conozco uno. Pero bueno, que es un problema. A ver, ahí tenemos el problema. Ahora tenemos que resolverlo. Pero por lo menos ya tenemos más o menos claro cuál es el problema. ¿Sí? ¿Seguimos un poquito más? Y aquí en este punto 2 empieza digamos, la trampa donde yo siempre había caído. Y se los cuento así, por si ustedes están en esa trampa. Como si Lacan lo dijese. Claro. El psicoanalista sin duda dirige la cura. Claro, como si esto fuera. El psicoanalista sin duda dirige la cura. El primer principio de esta cura, el que le deletrean. Es que fíjense la forma de argumentar. ¿Por qué escribir así? Creo que hay una razón. Y si vamos lentos se entiende cuál es la razón. Miren. El psicoanalista sin duda dirige la cura. El primer principio de esta cura, el que le deletrean en primer lugar, o sea, lo primero que te dicen día 1 en la facultad, chicos, al paciente no lo dirijan, coma, y que vuelve a encontrar en todas partes, en su formación, hasta el punto de que se impregna en él, es que no debe dirigir al paciente. ¿Entienden? Entonces, ustedes dirigen la cura, pero no dirigen al paciente. No dirigen al paciente, no le vayan a dar consejos, si se quiere matar que se mate, ¿no? Que es un poco la... Y yo todos los trabajos que busqué en internet sobre este texto dicen precisamente eso. Claro, el analista dirige la cura, pero no al paciente. Para mí en realidad esto es un estado de situación. En realidad Lacan está preparando el territorio para después criticar. ¿Sí? Ya cuando dicen le deletrean. Ahí está, eso iba a decir, creo que ahí está la clave, si le deletrean, Sí. es algo que ellos señalan. Exacto. Ni siquiera Lacan. Información, una palabra que no deja de hacerme ruido por más que es la más apropiada quizás, pero incluso. De hecho había una época, no sé si todavía se sigue diciendo así, pero en una época se decía analista en formación. Ahora es practicante. Psicoanalista practicante. ¿Y pero qué psicoanalista no es practicante? O sea, ¿cuál no es practicante? Claro. ¿O cuál no está en formación? Que me da más miedo todavía. Sí, que no haga nada, que no se siga sembrando. Yo ya terminé mi formación en psicoanálisis, ya no leo, ya no. Claro, imposible. Está. Analista Me parece una... analista miembro de la escuela. Claro, pero eso tiene otra lógica, ese es otro temón también, que también vamos a tener que analizar en algún punto. Pero fíjense la cantidad de frases que se dicen para no decir vos todavía no sos psicoanalista. Porque por lo menos tendrían que atreverse a decir eso, ¿no? Vos no sos, vos sí sos. Pero ni siquiera, todo está disfrazado, pero lo que hay de fondo es, bueno, vos sos un analista en formación. O sea que puedo entender, no, porque estás en formación, ¿no? Y parece que mucho de esta formación consiste en decirte una y otra vez, vos dirigís la cura, pero no al paciente, pero no al paciente, pero no al paciente, te lo deletrean, pero no al paciente. ¿Hasta qué? Hasta que no quede impregnado, ¿no? Y entonces, ¿qué dice la gente cuando sale de la facultad? Y la tía te pregunta, ay, ¿y vos qué haces en el consultorio? ¿Vos le ayudás a la gente a que se cure? No. Si el paciente quiere curarse, se curará. Exactamente. Entonces, parece que esta enseñanza es efectiva, ¿entienden? Opera por repetición y en algún punto uno se lo termina creyendo. La dirección de la cura es otra cosa. Esta es otra clave que yo siempre había leído mal. Yo pensaba que Lacan estaba diciendo, claro, la dirección de la cura es la regla. Lacan está
estableciendo la situación y criticándola. La dirección de la cura es otra cosa. Consiste en primer lugar en hacer aplicar por el sujeto la regla analítica. Y esto es para mí lo más interesante. En el siguiente párrafo, estas directivas están en una comunicación inicial planteadas bajo forma de consigna. ¿Entienden? Todas las directivas de lo que un psicoanalista es y no es sobre todo, se terminan permeando en el propio discurso, incluso hasta para planteárselo al paciente. ¿Entienden la idea de las consignas, cómo se terminan? Porque creo que la peor de todas las consignas es la consigna que se disfraza de otra cosa que no es una consigna. Para mí ahí está la intención del poder. Es decir, yo puedo obligarlos a hacer cosas haciéndole creer que no les estoy obligando a hacer cosas. Y creo que eso es lo que te trata de argumentar acá. No sé si están de acuerdo. Más o menos. A ver, de nuevo, vamos de nuevo. Que el psicoanalista dirija la cura, que no dirija al paciente, y que la dirección de la cura sea otra cosa, y que la dirección de la cura consista en hacer aplicar la regla analítica, son consignas. Son consignas que le llegan al analista como directivas. O sea, ustedes tienen que hacer tal cosa, tienen que hacer esto. Eso que originalmente se plantea como una consigna, después, sigo la cita, hasta en las inflexiones de su enunciado servirán de vehículo a la doctrina. Hasta en la forma ya después de decir, lo que se transmite es la doctrina. ¿Entienden? El adoctrinamiento de lo que un psicoanalista es. Incluso piénsenlo en el caso de Lacan. Esa es la gran cuestión. ¿Entienden? O sea, ustedes admiten que Lacan le pegaba piñas a los pacientes en la panza, le tiraba macetazos en la cabeza, tenía sesiones de 2 minutos, y entonces dicen, pero era Lacan. ¿Por qué admiten que Lacan lo puede hacer y ustedes no? Y porque tiene poder su discurso, su praxis. Sí, pero Tiene autoridad. Claro, sí, aparte es una autoridad medio extraña. Se le Porque, adjudica un saber, porque por algo lo hacía, ¿no? claro, porque por algo lo hacía. Obvio, es que probablemente sí, pero hay reglas establecidas que si ustedes llegan a plantear, vayan hoy a la internacional y digan, bueno, se me ocurre la idea de que quizás pegándole en la cabeza a un paciente con una maceta puede entender. ¿Qué creen que les van a decir en la internacional? Yo no estoy diciendo si Lacan lo que hacía era correcto o era incorrecto. Lo que estoy diciendo es que claramente no son estos mandamientos. ¿Entienden? Entonces, desde ahí se empieza a plantear. Por ejemplo, el otro día nos preguntábamos, nos cuestionábamos manejar el tiempo con el paciente. O sea, ¿qué sucede si un paciente ingresa y a los 5 minutos vos decís, hay que hacer ahí el corte? Y hacerlo al corte. O sea, si por ahí, no sé, se va a un analista que vos sabes que trabaja con sesiones cortas, buenísimo. Sabes que medianamente vas a esperar eso. Pero hay que animarse incluso a hacer esas cosas. Y no hablo de un manotazo o No, un simplemente agitador. Hablo de por ahí un corte de sesión donde se establece que la sesión 45 minutos. Y si haces el corte, lo haces medio con miedo, ¿no? Porque dice el paciente, ¿por qué me corto? No, o sea, son como cosas que por ahí en la práctica uno se pregunta, acá no podía hacer. ¿Y por qué no? Que le pregunta por qué podía. ¿O por qué no puedo yo? ¿O por qué no puede uno? O sea, Para mí, de poder se puede, la cosa es la consecuencia que trae a nivel transferencial. claro, pero ahí es como que siento que nos ponemos trampas en esto. A mí me enseñaron que entonces la sesión son 45 minutos y si por ahí hay algo que yo voy viendo, bueno, un corte, pero que no sea a los 5 minutos. O ni siquiera abrirle no sé. O sea, esas cosas que son intervenciones que a lo mejor pueden pasar y generan un efecto, uno no las hace por cierto temor o por justamente una bajada de línea. Y es eso. Y está bueno hacerlo de vez en cuando, una forma también para correrse ese ideal donde uno puede caer. Digamos. Claro, Al fin y al cabo tiene que ver con desactivar el discurso del otro en cuanto a los efectos del poder. Parece es obviamente
se requiere un cierto coraje. Claro, pero viste es eso, o sea, ¿por qué no puedo pasar a un paciente, o cuándo paso al paciente? No, es que para usar el diván, volvemos al mismo problema. ¿Por qué no? No sé, o sea, Claro. ¿qué me debe autorizar o quién me debe autorizar o qué se debe autorizar? No lo sé. O sea, pero es como, incluso con los miedos por ahí que uno se enfrenta en la clínica, ¿no? O sea, y como esto, o sea, bueno, uno dirige esto, uno tiene que hacer esto, las sesiones son de 45 minutos. No debes decir cuántos años tenés, no debes establecer cosas personales, porque no, bueno, eso, fíjate la contratransferencia, los puntos ciegos. No sé. Estamos Quizás es ahí como- también invitados a fumar incluso, sí. Bueno, no sé, es como Sigue funcionando, para sí. pensar, como Sí. para poder pensar esto, ¿no? O sea, algunas cosas que son establecidas y que justamente él me parece que la critica. Como esto, incluso si la cura, si dirige la cura y no el paciente, de ahí dice, la dirección de la cura es otra cosa, o sea, no es incluso lo que estaba diciendo adelante, al principio. O sea, yo lo entendí como incluso eso. Incluso no es esto, es la cura es otra cosa. ¿Ideas? Me generó confusión una cosa, porque el primer párrafo sí, ahora que lo hablamos sí entiendo que no es lo que Lacan dice, sino lo que se dice de lo que hay que hacer. Pero en el segundo párrafo del apartado 2 dice, la dirección de la cura es otra cosa. Consiste en primer lugar, ahí está diciendo lo que es para Lacan la dirección de la cura o ahí tampoco. Porque como está redactado parece que sí. Yo pienso que no. Claro, si tengo que apostar, yo apuesto que no. ¿Alguien apuesta que sí? No, ¿No? ¿Tampoco? Yo diría que no. ¿Por qué decís que de alguna no? manera está diciendo lo mismo que lo anterior. Claro. O sea, no, está mal, tendría una diferencia, sigue con esto. Sí, para mí es parte de mi argumento. Ah, bien. Sí, porque después ese argumento es como que él lo establece en esto que él decía acerca de las inflexiones de un enunciado que sirven como vehículo. Es decir, aplicar la regla analítica, él dice, la dirección de la cura es otra cosa. Bueno, consiste en primer lugar aplicar la regla analítica, pero después también aplicar la regla analítica tiene que ver con estas inflexiones que son dichas, que se dicen. Entonces uno aplica la regla analítica. Ahora me parece que, no sé, lo que me surge a mí como pregunta es, bueno, pero a ver, ¿cómo? ¿Para qué? O sea... No, pero espera, yo ahí difiero. Para mí la idea es aplicar la regla analítica, lo que hace es funcionar como un vehículo para la doctrina. Sigue criticando. Claro, para mí sigue criticando. O sea, Claro, es como un adoctrinamiento. Usted diga lo que le venga a la mente. Claro, pero lo que me refiero es como a preguntarnos, bueno, ok, está bien, muchos de nosotros aplicamos la regla analítica. Sí, yo hasta el día de hoy la aplicaba, Sí. ahora ya no sé qué hacer. Entonces, en ese punto es pensar, ok, ¿está mal aplicar la regla analítica o se aplica la regla analítica y lo que está mal es justamente caer en una inflexión de la regla analítica? O poder trabajar, o poder pensar qué quiere decir Lacan con la regla analítica. Lo que dicen los colegas o lo que nosotros podemos llegar a entender de lo que es la regla analítica. A ese iba mi planteamiento. Entiendo, sí, bueno, claro. No sé si después lo dirá en el texto. Para mí, aplicar la regla analítica, sin duda, marca una dirección al paciente. También eso estoy. ¿Y qué entiendes por regla analítica? Asociación libre. La regla fundamental. La regla Diga fundamental. todo lo que le venga a la mente. Sea vergonzoso, La de Freud. sea Clase. toso. Ajá, claro. Asocie libremente. Ojo, que si vos estás con un paciente y le decís eso, te va a decir dale. Y después va a hacer también lo que quiera. Bueno, ayer. Ay, no sé. Es Problemático. complicado. Sí, muy Complicado, pero tampoco es mágica. El tema es si está bien o mal, digamos. O sea, que ahí está en todos los parámetros de decir está bien o está mal. Se pueden aplicar a todos y no sabemos si está bien o está mal. También depende mucho el caso. Hay veces que incluso la regla analítica se puede quizás postergar, a veces no hace falta. Directamente viene una persona acá y habla. Y entonces, ahora si nos aferramos a una estructura, ya estamos siendo formados, no sé, o sea, Claro. tratando de equipararnos a una forma, a una estructuración y perdemos esa flexibilidad que nos da la
entendiendo que el sujeto la aplicaría, aunque a veces eso no suceda. Claro, lo va a hacer sin pensarlo. Sin cuestionarlo, lo va a Es una hacer. consecuencia de esta doctrina. Para mí, sí. Es que creo que la idea de Freud era que no piense cuando habla. Por lo menos en el sentido que lo que Freud llamaba consciente, Claro. ¿no? Sí, sí. Que no piense lo que está diciendo. Que de ahí surja Y de ahí surge material inconsciente. riqueza. Bueno, sigo un poquito más con otro punto que me pareció, pero de esto mismo. Pero hasta ahí está complicadísimo. Sí. No, el después peor, obviamente. Ahí está complicadísimo. ¿Qué hacemos? Pero para, digamos, un punto más que argumentan en el sentido de lo que te proponía, como leerlo como un mismo argumento. El final del punto 2, digamos, justo arriba del punto 3, dice: establezcamos únicamente que reducirlo a su verdad. No, perdón, va de nuevo. Establezcamos únicamente que, de reducirlo a su verdad, ese tiempo consiste en hacer olvidar al paciente que se trata únicamente de palabras, pero que esto no justifica que el analista lo olvide a su vez. Para mí, ahí me di cuenta que había una trampa, porque Lacan diciendo únicamente de palabras, como menospreciando el hecho de que, bueno, uno va y habla, pero en realidad son solo palabras. Ahí me dio la clave para pensar que todo el argumento era una crítica, en este sentido. Que el analista no tendría que olvidarse de que son solamente palabras. Y ese solamente palabras es peyorativo, como diciendo, bueno, al final estas no son cosas del mundo, son palabras nada más. Que él se olvide, que el paciente se olvide que son palabras, pero el analista se tiene que acordar. ¿Entienden? Entonces, en esa forma argumentativa me di cuenta que Lacan no podía estar diciendo eso, porque toda su teoría gira en torno a la utilización de la palabra. Entonces, en Lacan no hay únicamente palabras en el sentido de, bueno, estas son las palabras, pero afuera está el mundo del cual esas palabras hablan. Entonces, cuando yo leí eso, dije, no, evidentemente todo el punto 2 es una crítica. Claro. Respecto a esa cita, ahí hay un número, ¿no? Y toma una cita de función y campo de la palabra, que se las comparto, porque justamente función y campo hace la crítica al olvido del analista del fundamento de la palabra. Lo que dice es la tentación que se presenta al analista de abandonar el fundamento de la palabra. Y esto precisamente en terrenos donde su uso, por confinar con lo inefable, requeriría más que nunca su examen. 2 puntos. A saber, la pedagogía materna, la ayuda samaritana y la maestría dialéctica. El peligro se hace grande si abandonan además su lenguaje en beneficio de lenguajes ya instituidos y respecto de los cuales conocen mal las compensaciones que ofrecen a la ignorancia. No sé, me ayudó como a pensar eso. Pero ¿podrías explicarnos un poco la cita? ¿Qué es lo que dice? Lo que me hizo pensar es como eso, o sea, como estos lenguajes ya instituidos, o sea, como tomar esta pedagogía materna o esta ayuda samaritana en el sentido como de decir al paciente lo que tiene que hacer, incluso como esto, aplicar una regla fundamental en donde se espera que el paciente asocie libremente. Entonces ahí es como que nos corremos justamente de esto que es como lo inefable, o sea, como a veces como la no existencia. No sé, lo pensé de esa manera, no sé si está bien. No sé qué piensan. Es para dedicarle Claro, un rato a esta- sí. Sí, es como Pero está una relacionado. cita como... Claro, el tema de la... realidad se sienta más porque organizado. ahí es donde... Claro, sí, sí. Pero es verdad, tendríamos que analizarla en sí misma Bien. su tiempo. Yo lo que quería destacar es la idea de la únicamente palabras. Como el paciente cuando habla no se da cuenta de que son solo palabras. Y está bien que así sea. El analista no lo tiene que olvidar, ¿no? Ahí me di cuenta que en realidad era una crítica al planteamiento. Sí, porque puede estar totalmente relacionado, o sea, en el sentido de la posición, digamos. Sí, pienso que está vinculado, sí pienso que es una cita como para trabajarla porque dice como Digamos muchas que cosas. revela más la posición de Lacan, digo, ¿no? Con respecto al tema que estamos. Sí, porque además las citas que están entre corchetes son de Lacan.
sea que él mismo hizo la relación entre esta frase y la cita de Función y Campo. Así que sí, seguramente. Solo habría que desbrozar un poco mejor la cita, porque como que así rápido no la entendí muy bien. Entonces después, bueno, continúa diciendo, bueno, pero ya hemos anunciado que es por el lado del analista por donde pretendemos abordar el tema. Y acá llega el gran problema, que no lo logré resolver, así que tratemos de ver si lo podemos resolver entre todos. El de la página 561, el analista también debe pagar. Ahí sí ya directamente no entendí nada. Cito todo para que se entienda todo el punto 3. Además, ya hemos anunciado que es por el lado del analista por donde pretendíamos abordar nuestro tema. Digamos que en el depósito de fondos de la empresa común, el paciente no está solo con sus dificultades para pagar su parte de la cuota. O sea que el paciente no paga solo. ¿Se entendió o de nuevo? ¿Sí? Punto y seguido. El analista también debe pagar. Primer punto. Pagar con palabras, sin duda. Si la transmutación que sufren por la operación analítica las eleva a su efecto de interpretación, pero también pagar con su persona, en cuanto que diga lo que diga, la presta como soporte a los fenómenos singulares que el análisis ha descubierto en la transferencia. Y 3, olvidaríamos que tiene que pagar con lo que hay de esencial en su juicio más íntimo, ¿no? La famosa frase de Freud de en el núcleo de nuestro ser, y ahí la cita en alemán. Bueno, de ahí no tengo nada que decir, o sea, no sé, estoy en cero. ¿Tienes una pregunta, lo tercero? Sí. A mí se me ocurrió algo en relación al primer punto. Genial, arranquemos por ahí entonces. Dice, porque uno lo puede leer como pagar con palabras, sin duda. Pero lo puede leer como pagar con palabras, sin duda. Sí, más bien. Como seguras, Claro. certeras. Claro. Está bueno. Sí, porque no tiene coma. Porque no hay una coma, claro. Exacto. Pagar con palabras, sin duda. O sea que la devolución siempre tienes una certeza, o sea, el analista lo que tendría que devolver sería una certeza, una palabra sin duda, digamos. ¿Está bien? No lo había pensado, estoy recién pensando. Yo lo había pensado igual. Y bueno, eso, listo, ahí también. No, pero si la transmutación, dice, si la transmutación que sufren por la operación analítica la eleva a su efecto de interpretación. claro, o sea que todo lo que él diga, por ser analista, se va a tomar como interpretación. ¿No? Y ¿Entiendes eso bien? es un pago del analista. Claro. La palabra sin duda, o sea, interpretar algo. Y eso es algo que está pagando, que está haciendo algo. Y después poner la persona en el cuerpo. Yo lo entiendo así. Sí, vamos por partes primero. Entonces, por la parte de la interpretación. podríamos estar de acuerdo entonces en este punto más o menos. Después veremos si esto es afirmación, crítica, qué miércoles es. Pero primero entendamos lo que dice. Espero que sea algo ¿Que sea qué? que no esté criticado. Yo espero que sea crítica. Yo espero que sea crítica. Todos los textos que busqué, que leí videos, todos dicen, claro, el analista paga con las palabras. Entonces yo espero que sea lo contrario. Bien, entonces esa es la primera parte, digamos. Y sobre la segunda, ¿qué tienen para decir? Persona, pagar con su persona. Tendría que ver con la transferencia, quizás con lo que se puede jugar de la contratransferencia. La transferencia que Claro, pienso que tiene que ver con el semblante, con la transferencia, o sea, con el lugar donde te posiciona, todo entrecomillado, la transferencia del paciente. Y por ejemplo, en un corte de sesión se paga quizás, es decir, uno se pone en juego, se arriesga, por así decirlo. Y bueno, sigamos. Lo que tengo para decir no corresponde a No corresponde a este punto. Bueno. Y dice que sí. paga con su persona y a su persona la presta como soporte frente a los fenómenos singulares del análisis. Claro, de la transferencia. Sí. ¿No? O sea, uno presta a la persona como soporte. ¿Qué es lo que decían los kleinianos? Ah, usted me ve como si yo fuera su mamá. Claro. Un depositario de objetos internos. Esto me hizo acordar a lo que establece Miller de poner el cuerpo en la terapia y que por eso no se puede hacer psicoanálisis por Skype. Me hizo acordar a eso. Sí, no sé si, digamos, Esa persona. cuerpo lo introdujo ella. Ah, Sí. entonces no. Porque yo lo entiendo así. Persona como cuerpo.
cuerpo. Como persona. O sea, entiendo que la persona no significa el cuerpo, no. Pero. Ah, capaz que me confundí. No, pero. Sí, lo pienso como vos en realidad. Claro. No sería lo mismo, claro. Sí, Está, sí, igual. no estás poniendo, sería virtual, como que la transferencia ¿Qué sería pasa? diferente. ¿Por qué? No sé. Porque se va lo humano. No necesariamente tenés contacto. Va, a mí me genera otra cosa, no sé. ¿Vos lo tocás? No por eso, no necesariamente hablando de contacto, sino de la mirada real, ¿no? Por una pantalla que te distancia. Es que esa es la idea de Freud. La idea de la pantalla, como si vos usaras ese cuerpo para proyectar literalmente relaciones con imagos originales, todo lo que ya saben. Entonces, si va en ese sentido, me parece que se refiere a uno pone a su persona para que esa persona sea maltratada, cual objeto, no sé cómo decirlo. Sí, lo incluye dentro de la serie psíquica. Por eso yo pienso que no puede ser una afirmación. Por eso, como una crítica. Claro, yo lo pienso como crítica. Porque esa ni siquiera es la idea de transferencia de Lacan. O sea, Sí, que critica la idea de que el analista, que se piense que el analista también debe pagar con sus palabras, con su presencia. Esa es mi posición. Pago tiene que ver con una deuda ante todo. Y nos ponemos a hablar del tema de la deuda, se abren otras cuestiones de la neurosis, ¿no? De la propia neurosis del analista, que es lo que yo le tengo que pagar al paciente, lo que yo le tengo que devolver, una palabra, algo que lo calme, no sé, un alivio, una esperanza. Claro. Eso sería un pago para mí. Y también coincido con que estaría criticando eso, digamos. Ah, ok. Pienso que. No, termina. Era eso. Ya terminó, sí, sí. Gracias. Que, bueno, esta idea de colocar en el otro, bueno, una persona y otra persona separada, tiene que ver, siguiendo un poco lo que dice Einstein, con esta idea que a la teoría freudiana subyace una teoría física, de la física, y a la teoría lacaniana subyace otra teoría de la física. Claro. Entonces, no es que una persona deposita en el otro, sino que, pensándolo como banda de Moebius, desaparece la idea de exterioridad y de interioridad. Desaparece la idea de que otro viene a poner algo a mí, qué es lo mío, si la interioridad en realidad es extrema, viene del otro. Espera. ¿Podrías tomarte unos 5 minutos para explicarnos bien lo que estás tratando de decir? Desde la diferencia en las teorías físicas hasta qué es una banda y qué significa éxtimo. Eso. Bien. Eso nada más. Y ahí está el... Bien, según Alfredo Einstein, Sí. por lo que he comprendido de lo que he leído de él, a las teorías freudianas, la teoría lacaniana, subyacen modelos físicos diferentes, ¿verdad? Para Freud, como vemos en el aparato psíquico de la segunda tópica, es un objeto tridimensional, ¿sí? O sea, Varios colores. anime. Entonces, como que está acá, no, acá es abierto. ¿Arriba es abierto y abajo también o solo arriba? Ajá. No, arriba, así sería. Abajo está abierto a la corporalidad. El segundo esquema. Claro. Entonces, acá está el sujeto, ¿verdad? O el aparato psíquico, y hay uno adentro y hay uno afuera. ¿Sí? A partir de la conciencia. O sea, dentro del aparato y afuera del aparato. Claro, hay uno adentro y uno afuera. Y eso, bueno, tiene que ver con la física de los cuerpos, de Newton. ¿Sí? Esa es la física que subyace a la lógica freudiana. Pero Lacan, en un texto dice, estamos atrasados unos 50 años, dice. En los escritos 1. Ajá. Función y campo, de hecho. En función y campo. Y eso se puede interpretar como que lo dice porque hacía 50 años atrás se había publicado la teoría de Einstein, ¿sí? Entonces lo que dice Lacan, si en realidad lo que hay es banda de Moebius y no esto, ¿verdad? Esta idea es otra la idea de sujeto acá, porque sujeto en Lacan es, o sea, no hay relación intersubjetiva delante de Lacan. Sujeto es una relación entre dos significantes. Y si acá hay un significante y otro significante, el analista puede pensarse como significante y el analizante como significante, el sujeto está acá en la relación.
Entonces el sujeto no es el que se analiza, el sujeto es lo que surge en la relación entre el analizado y el analizante. Y bueno, y la banda de Moebius es otra idea condescendiente con esto. No es como acá que hay interioridad y exterioridad, sino que lo íntimo es extimo, o sea... Porque solo tiene un lado la banda. Porque solo tiene un lado de la banda, y extimo tiene que ver con que lo íntimo proviene del exterior, o sea, el inconsciente, que es lo que está dentro para Freud, es el discurso del otro, es lo que está afuera. Así sería como la idea que sería como la propuesta que él toma para pensar los textos de Lacan, digamos. ¿Pero qué sería? ¿Sería como un solipsismo, así donde no hay diferenciación, la filosofía o la física, digamos, de Lacan, según esta? Un solipsismo. Es ambulatorio. Que no hay exterior, no hay diferencia entre afuera y adentro. Es que sí hay exterior, lo que no hay es diferencia entre afuera y adentro. Porque como es una, digamos, no es una teoría de partículas, sino una teoría ondulatoria. Entonces, claro, cuando vos tenés relaciones de onda, no tenés corpúsculos que puedan ser él es uno, yo soy otro, sino lo que hay es pura relación de onda. Entonces, ¿de dónde proviene? De mí, de él, de ninguno. Entonces, creo que lo que estás tratando de plantear es que quizás los fenómenos del psicoanálisis para Lacan no pueden pensarse en clave de lo individual. Claro. Porque no hay yo. O sea, ¿quién es yo? En ese modelo, claro, yo estoy adentro del aparato y lo que está afuera, está afuera. Introducción al narcisismo, por ejemplo. Es muy claro. El niño es el niño, la madre es la madre, y listo. A lo sumo se pasa libido. Yo te pongo libido, vamos a poner libido. Que tiene que ver con el modelo newtoniano, con el tema de la energía, materia y energía en los cuerpos. Filosóficamente también se toca con Foucault, que dice no hay yo. Claro. Nietzsche dice no hay Dios. Foucault dice no hay yo. El budismo también dice yo es una ilusión, en ese sentido. Exacto. Y ahora que lo decís, de hecho, por ejemplo, fuertemente en el seminario 18, hay todas las enseñanzas, ¿no? Pero fuertemente en el seminario 18 hay un claro acercamiento a filosofías no occidentales que sostienen este tipo de ideas. Claro, como el maestro Zen, como el analista, y viceversa. Donde no queda muy claramente distinguido quién soy yo y quién es el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, plantearlo como que el inconsciente es el discurso del otro, genera, si uno lo piensa en el primer modelo que dibujaste, ¿cómo? O soy yo o es el otro. Y algo interesante quiero decir también respecto al discurso de Lacan, de la forma de hablar es muy similar al maestro Zen en cuanto a los koan, por ejemplo, que son versos, poemas que se contradicen y que te rompen el paradigma, por así decirlo. Sí, que de alguna manera usan mucho eso, porque acá estamos nosotros cuestionando, debatiendo ideas para generar otra cosa también. Como si esa fuera la verdadera enseñanza. Claro, exacto. No el contenido del No mensaje. lo que está afuera, Claro. no lo que está dentro, sino ese interjuego que se va dando, ¿no? Coincido. Ahora, lo que te faltó explicarnos es qué tiene que ver con los puntos. Porque dice, pero también vaga con su persona en cuanto diga lo que diga, la presta como soporte a los fenómenos singulares que el análisis ha descubierto en la transferencia. O sea, pensar que un análisis tiene que ver con la segunda lógica, la de Lacan, implicaría no pensar que tiene que ver con que el analista es un depositario del objeto De las imagos del interno paciente. otro. Sí, perfecto. Por eso es crítica. Claro, por eso es crítica. ¿Sí? Concuerdo. ¿Sí? Para mí iba por donde iba Foucault, esto de pagar. ¿Qué se espera que haga el analista? Que interprete, que ponga su persona para asumir la transferencia, a partir de eso la crítica de Lacan. Porque lo que se esperaba era eso. Vos ibas Sí, y bueno, obviamente. yo digo esto y a ver, usted devuélvame algo. Sí, o incluso en el punto anterior pensar que el paciente debe asociar libremente. ¿Ah? O sea, el analista paga, el paciente asocia libremente. Y eso es lo que se debe hacer. Cuando en realidad, según lo que explicó él recién, es como que no habrían funciones, ¿sí?, que se establecen, pero para que surja algo Que no es de nadie. claro, a partir de eso que no es ni de la persona del analista ni del paciente, sino es del lenguaje, del discurso. Está bien, está bueno. ¿Vamos más o menos todos? Más o menos, digo. Si hay dudas, también, obviamente. Porque a veces cuando uno habla supone muchas cosas y no todos tenemos que saberlas. Así que preguntas también interrumpen.
Punto 3 es el que arranca con una pregunta. Ese sí que no. El de lo más íntimo de nuestro ser. Sí. Olvidaremos que tiene que pagar con lo que hay de esencial en su juicio más íntimo para mezclarse con una acción que va al corazón del ser. La frase de Freud en alemán que no la voy a leer. 2 puntos. ¿Sería él el único allí que queda fuera del juego? Para mí ahí, digamos, no lo tengo todo analizado, pero como decíamos, la primera parte creo que tiene que ver con una crítica que hace un poquito más abajo, que es la de la ontología. El ser del ser, lo que es esencial, el ser del analista. Creo que tiene que ver con eso. Sí, para mí sí, estamos pensando en la línea de crítica, tiene bastante lógica que hable del ser cuando sabemos que la teoría lacaniana justamente apunta a romper con eso, con lo ontológico. Que en ese modelo no genera ningún problema, porque yo soy yo. Había seguro ustedes lo deben conocer mucho mejor que yo, había un tipo que inventó, no sé cómo se dicen estas cosas, descubrió una cosa que se llamaba psicoterapia Gestalt. ¿Saben? Él. Y él tenía un poema. ¿Alguna vez han leído el poema? Sí, No, yo es soy yo y tú reconocido. eres tú. Ese. Sí. Yo no vengo a... Exactamente. Bien. Yo me comprometo la próxima les traigo el poema. Pero básicamente no está a la altura de ser recitado. El tipo no era un poeta. De hecho, decir el poema ya es demasiado. Pero bueno, es una frase, una idea, no sé cómo. Y esencialmente lo que decía era esto, como yo soy yo, tú eres tú. Después de ahí lo que le quieran poner da exactamente lo mismo, pero es este mismo problema. Esa lógica solo se puede pensar con la primera física que describiste, en la cual yo soy un huevo cerrado y vos sos otro huevo cerrado. Y a lo sumo lo que podemos hacer es lanzarnos energía. Yo te proyecto, vos me introyectás, vos me proyectás, ¿no? Pero se mantiene la lógica de quién soy yo y quién es el otro. Si aceptamos tu modelo de la banda, entonces tenemos que empezar a plantearnos preguntas importantes como por ejemplo, ¿quién habla en el dispositivo clínico? ¿Habla el paciente? Vieron que los colegas dicen, no, bueno, vos no introduzcas tus significantes que él no introdujo. ¿Han escuchado? Sí, Claro. clásico. Ah, Usar las palabras que usa él, digamos. Claro. Si tu modelo de la... Claro. No puedo decir nada. No, nada. Hasta que él no me diga algo. Exacto. De ahí tengo 3 o 4 palabras con las que hacer. Pero porque ahí está muy claro quién dice. Él dice y yo lo sumo, repito o articulo, pero él dice. En cambio en tu modelo no hay quien dice. No, porque de hecho no es el yo el que piensa para Lacan, tampoco es eso piensa. Claro. Y eso no es una... No es nadie. No es claro, no es una materialidad, una Es un individuo. personificación, claro, un individuo, una entidad materializable. Sí. Son mundos distintos. Entonces, desde ahí vamos. Esto es lo que yo les decía al inicio. ¿Entienden? Si nadie nos advierte todo esto al principio, ¿cómo va a saber uno todo eso? Uno estudió psicología. La carrera no se enseña nada, básicamente, ni de física ni de nada. Entonces, claro, uno se aproxima a esto y de pronto dice, ¿qué es toda esta información? Bueno, igualmente, el tercer punto quedó medio endeble. Yo no entiendo la pregunta. ¿Podemos leerlo de nuevo? Sí, claro. Olvidaremos que tiene que pagar con lo que hay de esencial en su juicio más íntimo para mezclarse con una acción que va al corazón del ser. ¿Sería él el único allí que queda, ¿sería él el único allí que queda fuera del juego? Ese final me mata, ese final no entiendo nada. ¿Alguien lo entiende? No se podría hacer como si pagara con su individualidad, es decir, como si resignara su individualidad. Tendría que ver con lo... Para mí como que paga con lo esencial de uno, como si yo Sí, pagara con el corazón del ser. con lo que yo soy. O sea, pago con palabras, pago con mi persona y pago con lo que soy. Pago con mi ser. Si Medio. vemos en lo crítico, es distintos niveles de lo mismo, de alguna manera, quizás un sacrificio. Pero el ser no puede estar como dirigiéndose al otro, que dice una acción que va al corazón del ser. Pero paciente sería. Tenemos que ver con que está asociado a cada Sí, palabra, sí, con sí. su lenguaje. Tienes razón. O sea, tiene que pagar con lo que hay de esencial en mi juicio más íntimo para mezclarse con una acción que va al ser.
probablemente el otro. El ser del paciente. Ujú. Claro. Podría ser. Sí, pero después cuando termina no... Sí, no, esa frase no, esa no la entiendo, ahí no entiendo nada. ¿Qué es ser? El núcleo de nuestro ser. Esa frase sí es de Freud, diciendo que el inconsciente representa el núcleo de nuestro ser. Por eso la imagen es muy pertinente, es como si fuera el centro de la Tierra. Pero no tengo más que eso, digamos. Esta última parte estaba pensando, ¿sería él el único allí que queda fuera del juego? La pregunta. Puede ser que está remitiendo por ahí lo que se habla de la soledad del analista o que el que dirige en realidad es el paciente y no el analista, entonces queda en un lugar. ¿Pero quién sería él? ¿El analista? El analista. No lo aclara más adelante cuando habla del juego del mix. No, lo aclara un poquito, digamos, no sé si lo aclara tampoco, pero toca el tema del ser, unas frases más abajo. Bueno, si quieren podemos avanzar un poquito más, anotamos que eso no lo tenemos, pero seguimos. Porque abajo sí lo aclara un poquito. Miren, en el próximo párrafo dice, porque es en el seno de su pretensión de contentarse con la eficacia, claro, porque como no estamos a la altura de explicar cómo funciona nuestra práctica, nos contentamos con que funcione. Como no sabemos cómo funciona, que funcione es suficiente. Y si el tipo más o menos se cura, listo. No lo toques, si va, va. ¿No? Donde se levanta una afirmación como esta, que el analista cura menos por lo que dice y hace que por lo que es. O sea, que el analista cura por lo que es, no por lo que dice ni por lo que hace. Ahí hay una cita, seguramente refiere también a algún texto, que alguien debe haber dicho eso, porque acá Lacan dice, sigo en... ¿Cómo? Y veamos. A ver. Fantástico. 22. Sí, pero Franco, hay una sigla que Sí, ya ha usado sí, PDA. Es que como esas son citas de Lacan, la traducción quedó muy mal hecho eso. No se entiende nada, no se entiende a qué se refiere. Yo me comprometo a buscarlo para la próxima y decirles cuál es el Se texto. refiere a una cita, no sé, dice página 135, estamos en la 135. Lo que dice, la frase es la siguiente: lo que importa, 3 puntos suspensivos, no es tanto lo que el analista dice o hace como lo que es. Esa es la cita. ¿De quién? ¿Dice claro, de quién? Pero no figura. Bueno. Pero está claro que alguien lo dijo. Un autor lo dice. Es esto de la PDA, no sé si Lo estuve buscando y no lo encontré, la verdad. Un montón de siglas de revistas, busqué los números de las revistas, pero no encontré los artículos. Por eso no los traje, pero los busqué. Igualmente con la frase que sigue se entiende, dice, y a todo esto nadie al parecer pide razón de semejante afirmación a su autor, como tampoco se lo llama al pudor, ¿no? O sea, el tipo dice cosas como esta y nadie le dice nada. Y ahí hay una frase genial. Esto, por ejemplo, estos son el tipo de frases que ahí sí creo que Lacan está hablando él en primera persona. Plantea lo del autor, plantea lo del tipo que dice, bueno, el analista cura más por lo que es que por lo que dice o por lo que hace. Lacan dice esto de, bueno, nadie le pide que tenga pudor, nadie le pide que dé razón de semejante afirmación, y luego dice Lacan al final del párrafo. Pero ¿quién tendría la crueldad de interrogar al que se dobla bajo el peso de la valija, cuando su porte lleva claramente a adivinar que está llena de ladrillos? ¿Entienden? O sea, si viene un tipo que argumenta este tipo de cosas, ¿quién tendría la crueldad de todavía preguntarle y decirle, bueno, a ver, explica lo que acabas de decir? Me parece que ese es como el peso al que se refiere. Sin embargo, el ser es el ser. O sea, ok, pobre diablo, no le vamos a preguntar. Se ve que está muy cansado con esas valijas tan pesadas. Sin embargo, el ser es el ser. Quien quiera que sea el que lo invoca, tenemos derecho a preguntar, sin embargo el ser es el ser. Quien quiera que sea el que lo invoca, y tenemos derecho a preguntar qué viene a hacer aquí. Y ahí creo que se abre todo un punto donde Lacan va a trabajar el problema del ser. Es decir, ¿qué viene a hacer el ser en psicoanálisis?
Porque aunque lo haya dicho un pobre diablo, lo dijo. Y el ser es el ser. Entonces tenemos que analizar qué significaría eso de que un psicoanalista es. Sigo. Volveré pues a poner al analista en el banquillo. Yo quiero disculpa. Que esto de lo que el analista cura menos por lo que dice y hace que por lo que es, está claro, acá no critica, es una cita que dijo otra persona, pero no deja de sonarme esto análogo a lo que hoy sucede con el sujeto supuesto saber. Claro. Explicarnos un poco más. Sí. Bueno, pues está bueno escucharlo y seguir. Acá no hay como, acá no vamos a seguir. No, claro, Sí. me parece una respuesta. Con esto del sujeto supuesto saber, como que uno es colocado ahí por el paciente y que a partir de que uno está colocado en ese lugar, todo lo que diga o haga va a tener efecto. Por el puro hecho de ser colocado ahí. Por el puro hecho de ser colocado ahí. Claro. Sí. Que uno ni siquiera tiene que hacer mucho, ni saber mucho, sino que te colocan. ¿Lo han escuchado esto? Claro, esa es la pregunta. ¿Lo han escuchado esto? Es totalmente loco. A mí me puede ¿Sí? ser. Ok. Pero bueno, una cosa es otra. Entonces por eso me hace ruido, o sea, si esto ya estaba dicho, ¿por qué hemos vuelto a pensar eso del sujeto supuesto saber? O sea, ¿por qué quitarle peso, por qué quitarle lugar a la función del analista? Es que es la misma operación de siempre. Yo les puedo decir. Entonces, claro, dice Lacan, a ver, anoten, página 561. El analista cura menos por lo que dice y hace que por lo que es. Y esta frase puede significar precisamente el lugar del sujeto supuesto saber. Ustedes con que estén posicionados ahí, todo lo que digan será correcto. ¿Entendés? Entonces el problema es que si vos cortás el texto, podés hacer decir a Lacan cualquier cosa. Ese es el problema de La mejor sería el paciente se cura solo. Que yo no pienso que diga que no es así. Puede ser que diga, sí, se cura más por la posición que por lo que se dice. Pero, ¿Qué significa el ser? Claro. Como que la cuestiona esa La verdad. posición. Sí, o eso. Cuestiona el problema del ser. Preguntarnos qué viene a hacer ahí, qué viene a hacer aquí. Exacto. Quizás yo di un paso que no expliqué, solamente lo di. Que yo pienso que no. Digamos, yo tengo una opinión personal formada de que no basta con que uno sea analista. Primero, que no hay tal cosa, como ahora lo va a desarrollar Lacan. Y segundo, que no basta con que uno sea analista para que la gente se cure. La cura no es por adherencia. No es, la cura no es sugestiva. Claro. No, pero es la frase, la gran frase. Claro. La cura La viene cura por viene por adherencia. adherencia. Ah, Por añadir. por añadir. Por añadir. Perdón. Sí, esa frase es terrible, terrible. En ese sentido, claro, como yo soy psicoanalista. Es medio sé mágico, bien. medio mágico. Claro. Está bueno, ¿verdad? Y ojalá fuese. No sucede. La vos está ahí, saltar un lío, Sí. acá. Y no, la gente Lo menos que hace la paciente es curarse solo. Pero entonces, ¿cómo sería la idea? A ver, tratar de articular un poco más. Llega el paciente, como ya supone que vos sos analista. No, eso es como plan, porque es una situación de fantasía, básicamente. Bueno, pero explicanos. Tenemos la situación en la que sería como una fantasía, que Sí. llega el paciente, vos sos... No la fantasía, ¿qué es lo que te enseñaron? ¿Qué es lo que te Eso sí, enseñaron? lo que estoy a punto de decirlo. O sea, Eso. bueno, yo soy el analista, estás como ahí, bien vestido, un montón de libros, el paciente se sienta, mira todo eso y dice, uy, ¿cuánto sabe? Ay, me siento mejor, básicamente, y ahí... ¿Y listo? Hablas, sí, y la otra persona. bueno, él te dice algo, todo lo que dice acá, él te dice algo, bueno, con eso interpretás una cosa medio misteriosa, lo que le devolves, obviamente. Permitís con tu persona que él coloque todo Proyecte. eso, sí, proyecte, te lo pone, eso también lo volvés a interpretar, sí, porque si no interpretás está todo mal. Y algo de tu inconsciente se va a jugar también en el inconsciente de él y se va a construir una cuestión, se construye. ¿Alguien escuchó esto alguna vez? No. Yo sí. ¿Vos sí? Gracias. Eso sería la táctica, ¿no? De alguna manera, lo que acabas de situar, porque después hablan en el siguiente. Ese es otro problema. Precisamente de eso. Ese es otro problema. ¿Qué punto es el de la táctica? ¿El 4 o no? Que empieza diciendo: intérprete de lo que me has presentado en afirmaciones o en actos, yo decido sobre mi oráculo y lo articulo a mi capricho. Es eso.
Pero no sé en qué punto estás, me perdí. Ah, gracias. Voy ahí entonces, voy ahí. No, entonces, pero voy al principio, punto 4. Volveré pues a poner al analista en el banquillo, en la medida en que lo estoy yo mismo, para observar que está tanto menos seguro de su acción cuanto que en ella está más interesado en su ser. Entonces, no sabe de su acción porque está más interesado en su ser que en su acción. ¿Entienden? Y ahí tienen un movimiento también filosófico de tradiciones de 2000 años de tradición, en donde tienen algo esencial, pero eso esencial se mantiene. Después, fenomenológicamente, lo que ustedes ven es un ser siendo, haciendo cosas. El analista interpretando o no interpretando, diciendo o no diciendo, pero tras eso habría lo esencial del analista. Entonces, ¿cuál es el problema que diagnostica Lacan? Me parece a mí que el analista está menos seguro de su acción siempre que está más interesado en su ser que en su acción. Entonces, como se interesa por el ser, o sea, se interesa por lo que es y no por lo que hace, no está muy seguro de su acción. ¿Voy bien? ¿Más o menos? Entonces cito ahora lo que vos decías. Que creo que es justamente lo que Dani decía. Para mí es una burla absoluta, pero bueno, lo leo. Intérprete de lo que me es presentado en afirmaciones o en actos, yo decido sobre mi oráculo y le articulo a mi capricho. Único amo en mi barco después de Dios. Y por supuesto, lejos de poder medir todo el efecto de mis palabras, pero de esto precisamente advertido. Hay varias ediciones y también hay unos líos de traducción. Otro día hablamos de los líos de traducción que tenemos. En la mía dice advertido. Bien. En mis palabras, pero de esto precisamente advertido y tratando de remediarlo, dicho de otra manera, libre siempre del momento y del número, tanto como de la elección de mis intervenciones, hasta el punto en que parece que la regla haya sido ordenada toda ella para no estorbar en nada mi quehacer de ejecutante. A lo cual es correlativo el aspecto de material, bajo el cual mi acción aquí toma lo que ella misma ha producido. Claro, que es la posición ingenua de cualquier empirista, ¿no? O sea, cualquier empirista va al mundo y observa el mundo y no se da cuenta que es su teoría lo que le permite revelar fenómenos al mundo. Entonces, claro, el analista dice, pero es que ahí está. Yo tenía una profesora kleiniana que me decía, es que el otro día llega a una clase y dice, no, por fin, después de no sé cuántos años de análisis, mi paciente aceptó que cada vez que me pide entrar al baño cuando llega al consultorio, en realidad se está cagando en mi consultorio. Todos nos quedamos así. Los kleinianos suelen decir esas cosas. Entonces le pregunto, ¿pero cómo? Claro, siempre que llega al consultorio pide entrar al baño. Entonces yo le dije, claro, lo que usted hace es venir al consultorio, cagarse en mí, no sé qué. El tipo obviamente le dijo, no. Quería pasar al baño, ¿no? Y entonces ella me dice, ¿ven? Lo aceptó. Entonces es eso significa su ida al baño. Lo que ella no se da cuenta es que cada vez que ella interpretó eso, generó que ese material después apareciera. Entonces la próxima sesión que el tipo quiera al baño va a decir, uy doctora, otra vez me quiero cagar en su consultorio. Y ella va a decir, ahí está, es un fenómeno, ¿ven? La teoría, ¿entienden el problema? Creer que lo empírico presenta el mundo tal como es, sin darse cuenta que el marco teórico que uno tiene genera todos los efectos empíricos. Esto es lo mismo. El material, claro, viven todo el... claro. Si ustedes son freudianos, los pacientes le van a hablar todo el tiempo de su madre, cómo quieren matar a sus padres, cómo quieren matarse con su madre. Si son kleinianos, te van a hablar todo el día de cómo envidian a todo el mundo. Y si son lacanianos, todo el tiempo les va a hablar del deseo, de cómo piensa hacer tal cosa, lo que quiere lograr, lo que los otros quieren, lo que él quiere. Pero eso es un sesgo normal de cualquier marco teórico. Es como decíamos al principio, quizás el problema es ignorar el marco teórico y creer que nosotros nos aproximamos a los fenómenos
como si estuviera en la naturaleza. Como pensaba, ¿quién pensaba esta idea? Darwin y Freud, gran heredero de Darwin. Bien, Bueno, y ya adelante. estamos en horario de terminar. Genial. Bien. Pero para mí con eso va lo que estábamos diciendo de esto de mientras más preocupado está en el ser y en sostener ese ser analista, Sí. menos pone En lo que hace. en lo que hace. Pero porque es así, o sea, cura más por lo que es, Sí, por lo que dice y hace. por lo que dice y hace. Si lo vas a entender así, obvio que vas a tener que cultivar eso. Pero es que es obvio. Pero es que es una consecuencia lógica. Si tu marco teórico dice eso, es lógico que vas a hacer eso todo el tiempo. La pregunta es si esa no es una de las razones por las cuales el psicoanálisis no cura a nadie. Es tan poco efectivo, por ejemplo. Como pregunta. Para mí hay algo de sujeto saber que está hoy en día que ha heredado casi todo de eso. Sí, igual Lacan tiene una teoría del sujeto supuesto saber. Tiene que ver con saber. Aunque el analista tiene que saber. Pero parece que se le invertir. Bueno, Claro. así. Bueno. Último comentario, y con eso terminamos. Lo que vos decías de la estrategia, de la táctica y de la política es el final del punto 5 y el punto 6. Entonces, si quieren, podemos retomar ahí desde la próxima. Podemos retomar desde las 5. Podemos retomar desde el 5. Entonces, les pregunto rápido antes de irnos. ¿Alguien tiene ganas de dirigir la próxima a partir del punto 5? Yo veo muchas ganas. Puede ser en equipo, puede ser en... La idea igual es como incluso hasta leer para poder pensar las citas. O sea, no necesariamente como explicarlas. No. Si me pareció esto importante, no sé qué dice, pensémoslo. ¿Ahí? Si no, vamos a armar equipo. No se puede armar. Van a armar equipo conmigo. No, más adelante. Bueno, más adelante. Sí, no es obligatorio. No es obligatorio. El que quiera. Bueno, si nadie quiere, no importa. Bueno, vamos a armar un equipo. Vamos a armar un equipo. Bueno, vos te armás el equipo Yo armo un equipo. con gente que quiera, no puedes obligar a nadie. Bueno, voy a convencerlos. Bueno. ¿Qué pasó con la horizontal? Entonces, bueno, vos y el equipo que quiera con vos, la próxima... Sí, o Arrancamos la del semana cinco. para que se anime para como ¿Cuándo es la próxima? El próximo lunes. Todos los lunes va a ser y todos los lunes de 7 a 9. Entonces, bueno, Dani y su equipo, punto 5, y de ahí retomamos, ¿sí? Para el lunes que viene, acordamos leer hasta la parte 2 después, ¿no? Y hasta donde podamos. Lee todo lo que puedas y vemos hasta dónde llegamos. Ah, bien, sí. ¿Vale? Sí, por lo menos el punto 2, tendrá que iremos a terminar ahí, terminar el punto 2, terminar el punto 2, ¿no? Sí.